caso, pues, de lo que más vamos a tratar es, pues, las operaciones básicas con los vectores. En este caso, a doblar una suma. De vectores. Que en pocas palabras, a como ustedes lo vieron en las preparatorias o incluso lo vieron en cálculo vectorial algunos o su mayoría, lo que ustedes trabajan realmente es que sabemos que sí tenemos un conjunto de vectores llamémosle U, subíndice K, una flechita. La representación del vector lo vamos a trabajar directo con las componentes, sin usar la I, la J y K, lo que es la combinación lineal, en efecto. Aquí, en esta parte, pondríamos, por así decir, X1, X2, X3, hasta XN, ¿verdad? Y nosotros tengamos un vector, bueno, vamos a ponerle a este V, K, que por ejemplo pueda tener componentes Y1, Profe, Y2, a partir de ahí ya no se ve nada de lo que escribe. no se ve nada, A nadie ver, ve nada. yo Sí, sí yo sí veo, veo. Ah, yo sí sí veo. veo, profe. A lo mejor si estás en cel no vas a ver, güey. Sí, sí me ha Fija al pasado. profe, güey. No, Fija si nomás estás en ahí. cel, voltea o sea, ponlo en horizontal, güey. Ah, es cierto, gracias. Hasta YN, ¿sí? Donde pues ya nosotros nos ponemos a checar que si yo voy a sumar U subíndice K más V subíndice K, esto sería con componentes X1 más Y1, coma X2 más Y2, coma X3 más Y3, coma, si nos vamos sucesivamente hasta XN más YN, ¿sí? Y aquí nada más estoy poniéndole todo X1, X2 y X3, porque normalmente a un vector le puedo poner XY también, pues. Pero lo estoy haciendo para diferenciar las componentes de cada vector. Entonces quiere decir que si el vector es para dimensión n, únicamente lo que hay que hacer para sumar en forma cartesiana, ¿verdad? Es esto: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, sumar cada componente correspondiente, únicamente, ¿sí? Pero el detalle es que los vectores que manejamos nosotros normalmente están en una forma polar. Entonces, también normalmente los vectores los expresamos en forma polar. Entonces, cuando a ustedes se les pida sumar vectores en la forma polar, no lo van a hacer directamente. La manera de sumar es la siguiente. Si tenemos vector en forma polar,
o vectores en forma polar es el procedimiento siguiente. Aquí vamos a transformar, convertimos a forma cartesiana y luego los vectores de forma cartesiana, ya que nosotros tengamos esta forma que es la que nos permite sumar, entonces aquí se obtiene resultante en forma cartesiana. ¿Y qué hay que hacer? Convertir la resultante a su forma polar. Ese es el famoso método analítico que hacían desde la preparatoria. Tenían los dos vectores, cada vector lo convertían. Ya que los convierten, como es tan cartesiano, se pueden sumar así. Lo sumábamos y eso que sumamos era un resultante en X, resultante en Y. ¿Y qué hacían? La convertían a polar, esas resultantes. Esa resultante la convertían en polar y obtenían un argumento y obtenían un módulo para tal. Les digo, aquí no es nada del otro mundo y yo sé que aquí la mayoría de ustedes ya lo saben, si es que no todos. Si yo tengo un vector en forma polar, yo puedo representar el módulo con una R. El argumento lo puedo representar como si fuera el ángulo teta. Puedo representar como si fuera el ángulo teta. Este puede ser su componente Y y esta puede ser una componente X, ¿sí?, de un vector. Entonces, yo lo que quisiera hacer para pues, tener esa forma de conversión, imagínense que de dato yo tengo la forma polar y de incógnitas tengo X y Y. Voy a buscar primeramente cómo obtener X a partir de R y teta, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por ende, yo multiplico y así tendría la manera de calcular X a partir de R y teta. Y sería de la forma similar, pero con el cateto opuesto, ¿sí? Que es seno. Y de aquí nosotros convertimos de forma polar a rectangular. De esta manera. Si yo lo quisiera hacer al revés, ¿cómo convirtiéramos de forma rectangular a forma polar? ¿Puedo dar vuelta o alguien está anotando? De todas maneras, al final de la sesión yo les voy a pasar, les voy a tomar foto, lo voy a escanear así en PDF y se los voy a mandar, o al menos se lo voy a mandar a Ricardo para ver si se los puede compartir. Está bien, profe, gracias. ¿Está bien? Está bien. Profe, igual se sube toda la hoja. Ok. Bueno, ahora al revés, de forma a polar. Imagínense que estos ahora son nuestros datos.
yo dispongo de X y dispongo de Y, pero yo no dispongo de R y de teta. Yo no los tengo. ¿Cómo le tendría que ser? Bueno, pues sabemos que R pues es la hipotenusa, en dado caso estamos hablando de magnitudes, ¿verdad? Por lo que R, si lo vemos directamente, sería la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y si vemos también, para el caso de teta, yo sé que la tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, teta directamente es la arcotangente de Y sobre X, como dicen, ¿verdad? Pero hay que averiguar el detalle aquí. Porque no nomás vamos a poner arcotangente. Si se les pide, o si de pura casualidad tienen que calcular el ángulo con respecto al eje X positivo, pues hay que hacer ciertas consideraciones con respecto a su giro. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen aquí sus ejes cartesianos, es un decir, y mi vector se encuentra en el segundo cuadrante, por ejemplo, el ángulo que les calcula es este. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo que les calcula esta ecuación es este. Si está en el cuarto cuadrante, es este. Si está en el primer cuadrante, es este. O sea, les calcula siempre el ángulo con respecto al eje horizontal más cercano menor a 90. Siempre les va a dar un ángulo menor a 90 la operación. Entonces nosotros tenemos aquí positivo, positivo, ¿sí? X positiva, Y positiva, X negativa, Y negativo. Eso nos va a permitir a nosotros ubicar cada cuadrante, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ubicar bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si el vector que tengamos, el vector resultante, aparece en el segundo cuadrante, pues vamos a tener que hacer una adición distinta. O sea, aquí en X es negativo, pero en Y es positivo. Positivo entre negativo, ¿qué les va a dar? Negativo. Si ustedes calculan la arcotangente de un número negativo, les va a dar negativa. ¿Sí? Entonces, ese valor, por ejemplo, les puede dar menos 38 grados. El menos 38 grados es esto, lo que está aquí. Pero lo que normalmente se les pide es el ángulo que va desde el 0 hasta acá. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? A 180 menos 38 grados. Como sé que esto siempre va a ser negativo, le pueden poner el valor que les dé más 180. ¿Sí? Entonces, cuando es cuadrante, vamos a utilizar esto. Voy a ponerle asterisco para indicar que este es el real, el ya modificado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, para el cuadrante 1, este no me genera problema. Pero para el cuadrante 2, yo le tengo que sumar, como les dije, 180. Perdón, de aquí. Pero le voy a sumar 180 y me da un ángulo menor a 180. O sea, este siempre es un negativo y este siempre es un positivo. A fuerza, si yo respeto los signos. Por último, si estoy en el cuadrante 4, va a estar más cerca del eje X, ¿verdad? Va a estar aquí, luego. Si pasa eso, significa que yo voy a 360 grados. Y ya quedaría. Esto es el cuadrante 4. ¿Ok? Bueno, ya sabiendo esto, pues hacemos un ejemplo sencillo.
por así decir, sumar los vectores voy a poner un vector A que sea igual. Por ejemplo, normalmente ustedes les van a poner una fuerza a un ángulo, por así decir. Si yo pongo 15 kilonewton a 60 grados, por ejemplo, y el B que sean 45 kilonewton, ¿qué les parecería? 220 grados, por ejemplo. ¿Sí? Para sumarlos, como les comento, lo primero que hay que hacer, el paso 1, si los vamos a tener en forma polar, paso 1, convertir a forma cartesiana. O sea, estos que están así, en su forma polar, que si yo lo escribo, realmente el vector A tendría las componentes, le ponemos 15 a 60 grados, lo podemos escribir así. ¿Ok? No le ponemos las componentes ortogonales ¿cómo las ponían ustedes en vectorial? ¿Utilizaban el bra y el ket para los que llevaron vectorial? Sí. ¿Usan bra y ket? Ok. Aquí, por lo pronto, yo voy a indicar el ángulo, pues para los que apenas le están llevando. Los que ya la llevaron, pues normalmente se habla para un bra y un ket, pues es obviamente para las formas rectangulares. Y las formas polares, pues ya dependerían del caso, ¿sí? Ya serían muy específicas. Yo lo pongo así porque nosotros lo vamos a ver directamente en contexto. Entonces, todo lo vamos a sacar viéndolo de una imagen, ¿sí? Bueno, como dije, vamos a convertir a una forma cartesiana. Entonces, A lo voy a expresar así. Como les dije, para obtener la X, y no es enfocarme tanto, sería la magnitud del vector por el coseno de su ángulo y la Y es su magnitud en vector por el seno del ángulo, su componente, ¿sí? Entonces, A, tendremos que hacer lo siguiente. Voy a poner el bra y escribo 15 coseno de 60, coma, 15 seno de 60. Y B sería 45 coseno de 220 y 45 seno de 220. Si ustedes pueden observar, estos me van a dar números positivos, este me va a dar un número negativo y este también me va a dar un número negativo. Inténtenlo. Ya obteniendo los valores puntuales, ya sabemos, recuerden, coordenadas, grados, vamos a configurar nuestra calculadora. Voy a tener 7.5. Voy a escribir aquí A 7.5, 15 seno de 60, 12.99. Vamos a ponerle kilonewton.
Pero normalmente al final ya al sumar ya le pongo las unidades. Entonces tengo 45 coseno 220. Esto me da menos 34.4719. Coma. Menos 28.925. Si vieron, nada más seguir el patrón con coseno, con seno. Ahí están en forma polar, en forma cartesiana, ¿sí? Esta es la forma cartesiana. Luego, ¿qué hay que hacer? Nosotros tendríamos que sumar. Entonces, el paso 2. Sumar. Entonces, yo pondría que un vector R es igual a un vector A más un vector B. Si voy a sumar de forma cartesiana, entonces R va a ser igual. Esto más esto y esto más esto. Pues si es negativo, ya saben que pues, lo van a restar ahí, ¿verdad? Entonces, 7.5 menos más 45 coseno 220. Yo hago esto para tener decimales más precisos, yo por ridículo. Ustedes lo hacen directo, ¿sí? Menos 26.971. Ahorita les voy a decir por qué yo quiero los decimales más precisos. Bueno, si lo hacemos así, pues obviamente se van a perder uno que otro decimal, pero a lo lejos. Pero yo ahorita los quiero exactos por otra cosa que vamos a hacer después. Luego, 12.99. 15 seno de 60 menos 45 seno de 220. Entonces me queda aquí, perdón, 15 seno de 60 más 45 seno de 220 menos 15.935. Lista, esta es la resultante. Pero esta es una forma cartesiana. Y esta no me interesa. Me interesa a mí la forma polar de esta resultante, que es la que me va a indicar un módulo y me va a indicar un argumento, un ángulo. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues ya vamos al último paso, paso 4. Forma polar. Convertir en forma polar. Entonces obtengo la magnitud de esta resultante. La magnitud yo la represento así, no sé si lo hacían también en vectorial, usaban el doble valor absoluto, usaban un valor absoluto sencillo. Y uso el doble, para que no se confunda con valor absoluto. ¿Ok? Sería la raíz cuadrada de la Rx. Esto obviamente sabemos que es su componente en X y este es su componente en Y, ¿verdad? De Rx al cuadrado más RY al cuadrado. Si lo van a hacer en las calculadoras fácilmente, elevan al cuadrado 1, o lo pueden poner así sin los signos. Si quiero poner 26.9719 al cuadrado más 15.935 al cuadrado, y se me olvidó ponerle la raíz, no importa, ya le pongo raíz ans y ya queda. ¿Sí? También para nosotros en general usar las calculadoras de forma rápida. Y esto me da 31.3274, en este caso serían kilonewton. Este sería el valor de la resultante.
Ahora, de aquí podemos observar en qué cuadrante está el vector. En la X es positivo o negativo es. Negativo. Es negativo. Negativo. Y en la Y es negativo. ¿Qué cuadrante está? Tercer cuadrante. El tercero. ¿Qué me va a decir el cuadrante? Los signos de la resultante. Por lo tanto, yo lo que haría al final es poner teta, aquí le voy a poner asterisco, que es el ángulo con respecto al origen, sería la arcotangente de este entre este, de y entre X, más 180 grados. ¿Sí? Vamos a poner aquí, como menos entre menos me da más, operativamente yo sé que esto me va a salir positivo, entonces no tiene caso si yo lo voy a hacer en la calculadora, ponerlo con los signos. Pongo esto, shift tangente de ahí está. Me da 30.57. Le vamos a sumar 180. Y esto va a ser 210.5745 grados. Y ahí ya quedan sumados. O sea, ya tengo su módulo y tengo su argumento. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No creo, ¿verdad? O, pues no sé. Yo me perdí en el paso Abrazado. 4. ¿Cómo? En el paso 4, cuando estaba haciendo la raíz, me perdí ahí. Ah, la raíz. Esta es la RX y esta es la RY, ¿verdad? Cuando vayan a sacar una resultante, como al final se eleva al cuadrado cada componente, la RX se eleva al cuadrado de la RY, si lo quiero hacer en la calculadora, a mí me valen los signos, se van a hacer positivos al elevarse al cuadrado, pues. Entonces yo no se los pongo cuando lo hago en calculadora, por ser rápido, pues. Entonces agarro 26.97, 19, le pongo cuadrado más 15.935 al cuadrado. Si usan negativos, ahí se va a confundir la calculadora. No usen negativos, se van a sacar resultantes. Ahí está. Saco raíz a este número, raíz de ANS, del número anterior, lo que tengo acumulado. Ya tengo 31.32. Y es lo que me da aquí abajo. ¿Sí? Sí. ¿Sí está bien? Sí. Ok. Perfecto. Y dirán, qué aburrido para muchos, pues. Muchos hasta ya resuelven ecuaciones diferenciales de orden superior, con bla, 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 bla. O sea, ya sé que aquí hay mucho genio. Y esto pues debe estar muy aburrido porque lo vieron en la prepa. Si estuvieron en Cobach, lo vieron en el Cobach, ¿verdad? Es más, hasta vieron el método del polígono y lo vieron midiendo con reglitas, no sé. Hubo muchas maneras, ¿verdad? Yo les voy a presentar aquí una variante para poder resolver este problema o para poder encontrar esta suma. Sin embargo, necesitamos verificar que pues nos vaya a dar esta misma respuesta, ¿sí? Entonces les voy a presentar la siguiente variante. Voy a ponerla aquí para no moverme mucho. ¿Sí? Tenemos otra forma de uso, otra forma de suma es la siguiente. Aquí tengo que poner de principio, o sea, solo para de manera demostrativa. Para los que llevan vectorial ya saben a lo que voy. Para los que no, mínimo para que entiendan cómo vamos a hacer el dibujo. Si yo tengo un vector U
en esta parte. Y aquí tengo un vector V. Lo que hacemos es nosotros trasladar una copia de V, o sea el caso, una copia de U para acá. Y en este punto donde se encuentran esas copias del origen, acá es donde está la resultante. Eso es la suma. En la resta de los vectores iría desde B hasta U. Sería una línea que va así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Este efectivamente también es B y este también es U, ¿sí? Estas copias negras. Cuando yo vaya a dibujar los vectores a la hora de hacerlo, voy a poner un vector, le voy a ubicar un ángulo estimado de principio. Luego, al final del primer vector, voy a empezar a dibujar el segundo vector. Entonces, son los tips. Hay que dibujar o hay que trazar el segundo vector al final del primer vector o en la punta de la flecha del primer vector. Luego, la resultante es el vector que va del origen a la punta del segundo vector. Entonces, lo que yo haría para sumar escribo A, que eran 15 y 60, ¿verdad? 15 kilonewton a 60 grados. Y luego B, que son 45 kilonewton a 220 grados. Aquí no se les va a exigir que ustedes usen un transportador y que lo pongan derecho, etcétera. Hay que trazar nosotros de la manera más, o sea, más aproximada, ¿sí? O sea, nada más teniendo yo una pluma o plumas de colores, ¿sí? Perdón, moví aquí el cable de la cámara. ¿Qué haríamos de principio? Voy a poner aquí un mini origen. Lo voy a trazar aquí, más o menos, como un origen. Pero es solo para referencia personal, ¿sí? Nada más por ubicarme yo. 60 grados, pues los ubican un poquito así, ¿verdad? Arribita. Y voy a ponerle 15 kilonewton. Lo que voy a hacer, este sí ya lo marco fuerte. Y le voy a poner a este A. Estos son 15 kilonewton. Y este ángulo, pues en teoría deben de ser los 60. Trato de no remarcarlo mucho, ¿sí? Aquí, en esta punta, otra vez, me voy a un origen, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Voy a ver dónde se ubican 220 grados y 45 kilómetros. Pues 45 es más o menos el triple. ¿Qué haría yo? 1, 2, 3. Más o menos así sale de largo, ¿sí? Pero 220 grados, aquí estamos hablando de 180. De 180, 190, 200, 210, 220. Entonces sería más o menos, se fijan,
Esto más 45 grados. O sea que el ángulo aquí. O sea, aquí está muy chiquito, pues, pero les quedaría algo así con el triple de largo. ¿Se me entiende? Así bien, bien pequeñito. Porque aquí van 220 grados. ¿Sí? Y del inicio del primer vector al final del segundo vector es donde va a estar la resultante, donde siempre la dibujamos. Esto es en el primer trazo, ¿sí? Ya para nosotros entenderlo mejor, me gusta a mí, por lo general, hacer un zoom y más o menos aproximar lo que yo vaya a dibujar, porque sé que estos 220, como les digo, 180, 190, 200, 110, 220, son 40 grados. Y este, ¿verdad? Que va a 60. Por lo tanto, si este es 60, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto sería? También 60. Entonces, yo aquí, por eso lo hice así, yo aquí cometí un error. Es un error de pensar. ¿Por qué? Porque si aquí son 60, yo puse este de aquí, suponiendo que son 40 grados más que el de 200, que el de 180. Entonces, ¿dónde debería de haber ido este? Antes, el azul debería ir arriba del negro, ¿sí? Entonces, recomendación: posicionar bien los ángulos. Porque a su imaginación, cuando quieran empezar a resolver, este tipo de cositas nos puede generar error al momento de querer nosotros resolver un triángulo, ¿sí? Este negro tiene que ir 60 grados por debajo del horizontal y este azul tiene que ir 40 grados por debajo del horizontal. Entonces yo aquí no lo dibujé bien, ¿sí? Lo que voy a hacer es volverlo a poner aquí, pero voy a ponerlo en más grande y que sea más bonito, pues, ¿sí? Entonces yo hago aquí la línea. Y como le dije, tiene que ser 3 veces más grande. 1, 2, 3. Entonces, este tiene que estar por 20 grados de diferencia. Tiene que estar aquí, como 3 veces, ¿verdad? Entonces voy a marcar una línea así, lo voy a exagerar. Aquí ya lo exagero. Aquí vamos a tener 45 de magnitud. Aquí vamos a tener 15 de magnitud. Y ahora sí, del inicio del primer vector al final del segundo vector, vamos a tener R, ¿sí? Con ciertas pistas, ¿sí? ¿Qué pistas? Sé que aquí tenemos 60 grados, ¿sí? Por tanto, cuando estamos hablando de alternos internos, estos son 60 grados. Si se acuerdan de la regla de las líneas paralelas y el segmento de recta que las divide, ¿verdad? Opuestos por el vértice son iguales, alternos internos son iguales, correspondientes son iguales, etcétera, ¿sí? Ahora, Pero ¿qué que pasa? no los dos serían 60. O sea, ese que marcó serían 40 solamente, que no. Sí, No. por el 220, profe. Y, No, por el ángulo. 60 es de aquí a acá, Los dos, pues. Ujú. por esta línea que los divide. Sí, yo no le marqué la ruedita completa. Pero aquí, yo sé que son 40. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cuánto sería aquí adentro? 20. 20. Ya tengo un ángulo, que es el que une estos dos vectores. Si ustedes tienen dos lados y el ángulo que los une, ya la hicieron, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué se les ocurre para resolver esto? Para encontrar Leer. exactamente.
vamos a usar, primero, usar ley de cosenos. Y recuerden que la ley de cosenos, si yo tengo un lado A con un ángulo A, un ángulo B con un lado B, un lado C con un ángulo C, recuerden que siempre el ángulo va con su lado opuesto, ¿sí? Hay muchas formas de expresar la ley de los cosenos, pero podemos expresar una únicamente por practicidad, que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo opuesto. Por lo general, esta se usa cuando se tienen los dos vectores y el ángulo que los une. Si intentan resolverlo con ley de senos, no lo van a poder obtener directamente. Van a tener que irse a la ley de los cosenos. Porque en la ley de los senos siempre van a tener incógnitas en las tres relaciones A, entre seno de A, B entre seno de B, C entre seno de C, no van a tener un par completo, un ángulo con su lado, pues no lo van a tener. Entonces van a seguir ahí divagando. Con la ley de los cosenos lo van a poder obtener de manera directa. Entonces pues, se puede hacer la sustitución, ¿ok? ¿Qué hacemos directamente nosotros? Si lo vamos a hacer con ley de cosenos, este es A y este es B, o es B y es A, no importa, pero sé que esta es la incógnita, la C, y el ángulo que tengo que usar. Entonces yo no me voy a estar complicando mucho la vida. Vamos a poner aquí R cuadrada es igual a 15 al cuadrado más 45 al cuadrado menos 2 por 15 por 45 por coseno de 20. ¿Ok? Lo voy a poner aquí para que se mire. 15 al cuadrado más 45 al cuadrado menos 2 por 15 por 45 por el coseno de 20. Fijémonos que voy a ponerlo aquí para los que quieran hacerlo de manera directa. Yo por lo general trato de separar. Sé que a lo mejor va a sonar muy burdo, muy ridículo, pero hay quienes lo puedan hacer, incluso lo puedan hacer más rápido. Pero pongo esto, 15 al cuadrado más 45 al cuadrado, cierro el paréntesis. Menos, abro otro paréntesis. Y aquí yo pongo 2 por 45 por 15, o por 15 por 45. Y aquí no multiplico, sino pongo por coseno. ¿Sí? Menos, aquí es 2. Ahí está, 2 por 45 por 15 por el coseno. Y aquí se pone directamente el ángulo, se pone 20. Y cierro paréntesis, ahí está. Entonces, si lo miran, se ve, bueno. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? Estoy viendo a la cámara, entonces estoy tratando de... Así. ¿Sí? Así lo escribo yo como para hacerlo de manera directa. ¿Sí? Entonces 15 al cuadrado más 45 al cuadrado menos, abro un paréntesis y multiplico todo. O coseno 20, ¿sí? Y ahí me da ese resultado. Pero esa es únicamente la R cuadrada, ¿verdad? 981.414. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Saco raíz ANS, ¿ya? La teclita esta rara. Igual. Y ya me queda 31.32 kilonewton. Pregunta. Sí, ¿verdad? Nos había dado efectivamente esa magnitud. Entonces, quiere decir que por ahí va. De hecho, a mi ver, es una forma mucho más directa de sumar, que va mucho más al grano. Lo que hay que hacer ahora es buscar el argumento. Ojo con el argumento. ¿Cuál sería el argumento aquí? Tenemos que ver dónde está posicionada R. ¿Sí? Está posicionada R.
Para obtener el argumento de R, pues realmente es todo hasta acá. ¿Qué ángulo creen que sea necesario para poder obtener R? ¿Qué ángulo aquí tendríamos que calcular nosotros para poder obtener R? El de abajo. El origen. El que está cerca del origen. Si obtuviera este ángulo y le sumara 60, ya obtuviera el argumento completo, ¿qué no? ¿Cómo le quieren llamar este ángulo de aquí? Beta. Le podemos llamar beta al ángulo, ¿sí? A este en medio. Y aquí tendremos que aplicar la ley de senos. Aquí ya podemos usar la ley de senos precisamente porque ya tenemos la magnitud del vector. O sea, puedo poner seno de A entre A, por ejemplo, seno de 20 entre 31.3275 va a ser igual al seno de beta sobre el ángulo opuesto a beta. ¿Cuál es el lado opuesto a beta? 45, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos hacer rápidamente aquí. Creo que cuando inclino la calculadora es cuando se ve mejor, ¿verdad? Aquí ya se ve muy bien. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? 45 por seno de 20 entre 31.32. 45 por seno de 20. Lo que tenga aquí me queda así. Aquí me queda el ANS, ¿verdad? 31.3275. Y esto es el seno de beta, ¿sí? Pero el seno de beta, nada más le pongo shift, seno, ANS y ya. Ustedes ya lo despejan y lo hacen, ¿verdad? Eso es lo de menos. Les va a quedar que beta, aunque se me hace muy poquito el valor del ángulo. Vamos a hacer otra cosa. Igual el seno de beta. ¿Qué pasó? No, es que el seno va abajo, ¿no? O no sé si ¿Cómo? sea eso. ¿Qué? Bueno, no chequé muy bien los detalles, pero no es el lado entre el seno del ángulo. O no sé. Eso me dijeron en lo de la tarde. ¿Qué pasa? A entre seno de A Sí. y B entre seno de B. Es lo mismo ya lo que seno entre A y seno de B entre B. Se puede invertir en una igualdad. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con cierta precisión de la unión de estos dos. Aquí pueden encontrar un error. Lo más seguro para que esto quede tal cual, que no se vayan a equivocar, y eso también lo hice con el grupo de la tarde, porque me está dando un ángulo muy pequeño y este ángulo es gigantesco, pues no tiene sentido. Es calcular primero este ángulo. Calculando este ángulo de aquí, puedo poner yo, por ejemplo, el seno, ¿cómo le podemos llamar este ángulo? Que no sea teta nomás. Un nombre. Alfa. La llamamos alfa. Es igual al seno de alfa sobre el lado opuesto que es 15. Entonces, hay que igualar siempre en la ley de senos. Esto hay que omitirlo. El ángulo que esté directamente vinculado con la resultante, ese no lo vamos a sacar directamente. Vamos a sacar el otro ángulo para evitar este tipo de errores. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago otra vez, fíjense, voy a hacer lo mismo. 15 por seno de 20. Ahí está, entre 31.3275. Siempre ustedes verifiquen que el ángulo les dé coherente a cómo se mira, ¿sí? Me queda esto, shift seno, ANS, me da 9.4254. Entonces, alfa es igual a 9.4254 grados. ¿Qué quiere decir? Que si en el ángulo este es 9.42 y este es 20, pues este también sería un ángulo muy, muy grande, ¿verdad? Que quizás aquí mi dibujo estuvo mal. ¿Sí me entienden? A lo mejor si uso yo el transportador, y a lo mejor por eso se puede presentar ese error,
yo no sé, estimé un poquito más o estimé un poquito menos los ángulos, quién sabe, pues, ¿sí? Porque me está dando un ángulo mayor a 180 esto, ¿sí? Y si este ángulo es mayor a 180, quiere decir que este realmente sí va como lo puse al principio, ¿sí? Pero bueno. No, acá no, profesor, porque ese ángulo, bueno, a mí me da 150. Uh-huh. Pues Pero tiene sí. sentido. Ajá, me da 150 y los 60. Bueno, 150, sí, cierto, anda con 360, no, tiene sentido. Qué bueno. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es obtener el ángulo beta, que beta sería 180 grados menos 9.42 grados menos 20 grados, ¿sí? Que es lo que le falta, es el complemento, el suplemento, perdón. Entonces yo tengo más 20 menos 180, lo pongo nada más, no importa el signo. Serían 150.5745. 1.57 grados, beta. Pero beta no es el ángulo que yo quiero. ¿Cuál sería el ángulo teta? Va desde el origen. Del origen. 210.57. Exactamente, le tendré que sumar 60. Sería beta más 60. Y esto ya nos da, o sea, 210.57. Yeah. Y aquí ya tenemos nuestro ángulo sin ningún problema. ¿Ok? A lo mejor al principio puede para que algunos sea un poquito revoltoso, más que nada por la figura, ¿sí? Entonces, el tip que vamos a hacer aquí para no revolvernos con el ángulo es no sacar directamente el ángulo que esté vinculado al vector resultante, sacar el que falte y asegurarnos que sí nos dé un valor coherente. Ya con eso, todo lo demás va a quedar automáticamente, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Dígame. No, dije ninguna. Ah, te entendí una. Sorry, no medio sordo. Muy bien. Entonces, les voy a poner un ejercicio, así un mini ejercicio, para que lo vayan haciendo ustedes y lo corroboren de las dos maneras, nada más. ¿Sí? Entonces, sumar. A su forma polar, que estaríamos hablando, no sé, de 50 metros por segundo a 40 grados, y B, que sean ¿qué le ponemos? 100 metros por segundo a 320 grados. ¿Sí? Para ver qué les queda. Háganlo del método analítico el primero, y luego si lo quieren hacer también con el polígono, con senos y cosenos, para ver si les cuadra ahí. ¿Ok? En chancita voy a ir poniendo café, porque no tuve chance de poner café ahorita. Sí, acá. Más o menos. Aquí tengo 40 grados y estos son 100 metros por segundo. Entonces la resultante va a ir del origen a la punta del segundo vector. Aquí me salió choco, pero no importa. Ahí está. Por lo general, cuando querramos sacar ese ángulo de adentro, el que nosotros calculamos es el que se encuentra opuesto a la resultante. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos grados serían?
en esta parte? 40. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Si los divido una línea a dos líneas paralelas, estos ángulos son idénticos, ¿sí? No es el 40 de aquí, sino el 40 de acá. Entonces, para 180, porque todo esto me debe sumar 180, ¿cuánto le haría falta? Son 100 grados, ¿sí están de acuerdo? Cuando nos toque sacar lo demás por la ley de los senos, no lo vamos a sacar porque, como les dije, el ángulo que esté vinculado directamente con la resultante, el que esté aquí, no lo vamos a sacar con ley de senos, sino vamos a sacar después con ley de senos para evitar ese error, ¿sí? Ahora, nos conviene, entonces, por ley de cosenos, hacer lo siguiente. Sería r cuadrada igual 50 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 por 50 por 100 por el coseno del ángulo opuesto a la r, que son 100 grados. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da la r cuadrada por lo pronto. Aquí voy a tratar de que vean las operaciones. Sería 50 al cuadrado más 100 al cuadrado. ¿Sí? Cierro un paréntesis y yo pongo aquí menos, abro un paréntesis, 2 por 50 por 100 por coseno de 100. Cierro paréntesis. Tengo esto. Tengo 14,236,4817. ¿Qué hacemos? Sacamos raíz ANS y ya tenemos 119,3167. ¿Qué es esto? ¿Sí? Coincide. Y fíjense, lo que tuve que hacer fue prácticamente un cálculo directo, siempre y cuando dibuje aquí algo coherente, ¿verdad? Entonces, para el ángulo, lo que haríamos entonces es obtener este ángulo. Le podemos llamar beta, ¿sí? Entonces voy a poner el seno de 100, aquí con ley de senos, sobre la R, va a ser igual al seno de beta sobre 50, que es el opuesto a beta, ¿sí? Resuelven por favor para beta, que ya está caliente el agua. Vengo. El reveal de zombies, güey. Vete a la vida, sí es cierto, güey.
Disculpa, tengo que poner el café en la prensa. Y ahorita en 5 minutos sale. Ok, entonces, ¿cuánto les da beta? Igual lo voy a ir haciendo aquí para que no genere problema. 25. 50 por 50 por seno de 100. Y a esto le saco el seno inverso. 24.37 grados. Profe, ¿puedes explicar ¿Qué pasó? otra vez esa cosa de los ángulos? Es que no la entendí muy bien. ¿En qué parte? No, el procedimiento el que hizo ahorita. Ah, en la calculadora. Sí, o sea, Que en la calculadora van a hacer lo siguiente. El 50 lo paso multiplicando, entonces voy a poner 50 por seno de 100. ¿Sí? Luego lo voy a dividir entre 119.3167. Sí, hice ahorita otra cosa más rara, pero porque yo ya tenía el 119 aquí, le saco el inverso y hago mis cosas ahí. Pero realmente 50 por seno de 100 entre esto. ¿Sí? Y ahí queda. Punto 41. A esto, shift seno ans, que es de 37 grados. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocuparía yo? Calcular este ángulo. ¿Sí? Entonces, yo sé que estos son 100 y son 24.37. Entonces, este ángulo alfa, digámosle, alfa sería 180 menos 24.3737 grados menos 100. ¿Sí? Y alfa nos quedan 55.6262 grados. Entonces esto es 55.62. ¿Sí? Yo lo que ocupo es el ángulo que va de aquí a la resultante. ¿Sí? ¿Cuánto me daría este mini ángulo? Serían 40, 50, 60, ¿verdad? Entonces a este le voy a restar 40, que nos da 15.62. Este ángulo de acá son 15.6262 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería teta? Sería 360 grados, la vuelta completa, menos los 15.62. Para tener el ángulo así. ¿Ok? Entonces, más 360, teta asterisco nos da 344.3737. ¿Sí? Otra cosa, si yo hubiera optado, aquí se los voy a tratar de decir, si hubiera optado por usar el otro, el que no les recomiendo que hagan directamente, por ejemplo, sería seno de alfa sobre 100. Si yo lo calculo 100 por seno de 100, entre 119.3167 y seno de ans, me queda 55.62. Mira, sí me quedó. Aquí sí me funcionó. Sí, Profe, Sí me quedó directo. arriba del 344 dice menos y no alcanzo a ver. Arriba del 300, Ajá, ¿qué número es? 15.6262, que es el ángulo de acá. Ok, gracias. De nada. Entonces ya con esto quedaría la suma de los vectores, ya utilizando otras herramientas, como lo que es la ley de los cosenos y la ley de los senos, Profe, haciendo cierto dibujo. Dígame. andaba buscando, creo que pasa error así, nomás con ángulos obtusos, la Ajá, ley de senos. le iba a decir. Sí, El error cuando pasado. pasa eso con ángulos obtusos, la recomendación que les iba a dar es que a 360 le restan ese ángulo y obtendrían la contraparte. Puede ser. ¿Sí? Porque cuando son ángulos obtusos me está dando lo opuesto. O sea, por ejemplo, aquí me estaría dando el resto, no los 55, me estaría dando lo otro.
¿sí? Entonces, nada más hacer esa pequeña observación para que no les genere ese error. Nada más. ¿Sí? Pero para que no se les vaya ahí o que se les escape, pues de preferencia saquen el otro ángulo y luego ya saquen este con la suma de los 180 para evitar ese tipo de error y ustedes que garanticen que sea coherente el valor, ¿sí? Que este ángulo no me diera 154 grados porque no es cierto, ¿verdad? No me puede dar arriba de los 180, por ejemplo, no es más, no me puede dar ni arriba de los 90, a cómo se ve dibujado, ¿sí? Entonces, sería todo por la sesión de hoy. Me estoy salteando esta parte, esto nada más es demostrativo, esto no lo voy a evaluar yo en la unidad, en los exámenes. ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a utilizar para ciertos problemas ya del final de la unidad que estén complicados, ¿sí? O que sean muy capciosos, que después lo vamos a ver. Por lo pronto, yo ya la siguiente sesión voy a meterme directamente con el equilibrio de la partícula y vamos a estar haciendo un montón de problemas. Ya todo esto es hacer problemas, casi no se va a explicar teoría. Esta materia casi no tiene teoría, pues, o casi no tiene demostraciones. Dígame. Este método del polígono, ¿sí es fundamental aprenderlo? Porque No. sí me complicó. Ah, ok. No. De hecho, fundamental es el otro. Ajá. Este método del polígono se los pongo como una opción alterna por problemas que no tengamos que calcular ya al final de la unidad, que sean muy complicados, que a lo mejor con la ley de coseno que se tenga que usar ahí, ya pueda yo determinar ciertas reacciones en algunas paredes en las que se esté sosteniendo alguna viga o alguna barra, ¿sí? Que esté tensionada en una cuerda. Luego vamos a ver ese tipo de problemas. O si está tensionada en un resorte, todo ese tipo de cosillas. ¿Ok? Ah, sí, está bien. ¿Sí? Ya, por ejemplo, para el viernes, ya estaríamos nosotros viendo el equilibrio de la partícula, sin perder tiempo. Y van a ver que en el equilibrio de la partícula es muy fácil de entender. Nada más que si voy a estar yo seleccionando problemas que sean más o menos capciosos, que no se obtenga directamente el resultado, para que ustedes vayan a... Porque pasa eso en estática. Muchos nos confiamos. Se ven fácil. Pues ya sé que la suma de fuerzas en X es 0, la suma de fuerzas en Y es 0, igual o resuelve el sistema de ecuaciones y ya. ¿Sí? Pero no todos los problemas son iguales. Y hay unos que les van a sacar el tapón, que no les van a dar. Y tienen que estarle ustedes intentando para que ya los problemas les den. ¿Ok? Es siempre la recomendación que yo voy a dar. Traten de hacer los problemas por más fáciles que les parezcan. Porque después cuando se complique, ahí van a decir, no, pues sí lo debía haber hecho, porque pues me acostumbraba a salteármelo. Ah, ok, pero hay algunos que sí exijan este método. Mande. Hay algunos problemas que exijan este método. No en sí que sea el método, sino que parte de este método lo toman como herramienta para resolver ese problema raro. Son bases. Lo vamos a usar para problemas muy, muy raros. ¿Sí? Y en sí no sumarlos, sino que vamos a hacer una descomposición y se va a formar una figura que tenga que utilizar estas leyes. Y como va a ser mucho complemento de ángulos, eso de los ángulos, si estudian, recuerden, cuando ustedes tengan las dos líneas paralelas que sean intersectadas por una línea en diagonal, recuerden, si este ángulo se llama alfa, los opuestos por el vértice son idénticos, ¿sí? Este es correspondiente, en figura es idéntico, este es el opuesto por el vértice, pero para complementarse, alfa más beta son 180, y beta tiene su opuesto por el vértice, pero tiene su correspondiente y su opuesto por el vértice, o sea, funcionan así. Es la base, eso lo vieron creo que en segundo de preparatoria, en geometría. Esto es muy importante porque de aquí yo me baso. Esto que vi aquí, 40 y 40, estaba viendo este que está aquí. Por ejemplo, el beta con este beta. Esto eran los 40 que están aquí y esto eran los 40 que están acá. Estos se llaman alternos internos. Entonces yo los vi alternos internos y así automáticamente ya lo puse. Y aquí sé que la suma es 180, 40, 40, entonces ¿qué le falta? Entonces sí me voy yendo yo, basándome en esto. ¿Sí? Ajá. Bueno,
Entonces nada más quedaría pendiente mandarle ahorita a Ricardo los screenshots. Bueno, no screenshots, sería ya escaneado. Lo escanear con la app y ahorita se Muy bien. lo... ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. profe.